El auditorio de la Academia Médica Galáctica resplandecía con las formas cristalinas de sus médicos asistentes. Sus cuerpos facetados refractaban la suave iluminación azul en patrones deslumbrantes a través de las paredes curvas del podio. Las 8 extremidades del Dr. Zix se movían en patrones geométricos precisos mientras manipulaban la pantalla holográfica. Cada movimiento iba acompañado del distintivo repiqueteo musical de su especie. Y aquí vemos otro ejemplo más de ineficiencia evolutiva. El Dr. Zix anunció su traducción. El cristal convertía los sonidos melódicos en un estándar galáctico común. El holograma mostraba un esqueleto humano giratorio resaltado en un alarmante rojo. El endoesqueleto de calcio de nuestros nuevos vecinos espaciales, los humanos, representa quizás la estructura anatómica más desconcertante que hemos encontrado desde las medusas flotantes de Epsilon Eridani, que respiraban metano. Una oleada de risa cristalina resonó entre el público. El equivalente xenobiológico de la cortesía académica. Riendo entre dientes, los contras consideran, si quieren, el absoluto absurdo de su sistema de carga. Las extremidades superiores del Dr. Zix trazaron la columna holográfica, una sola columna de depósitos de calcio segmentados, rodeados únicamente por tejido blando para su protección. La mente se asombra al pensar cómo sobrevivieron lo suficiente para lograr el vuelo espacial. El par de brazos más bajo del doctor abrió una tabla comparativa. Incluso su composición ósea básica es de fosfato de calcio primitivo. Estimados colegas, no he visto calcio usado como material estructural desde mis estudios preliminares sobre la antigua vida marina de Puerto Rico. Bien podrían construir una nave espacial con algas comprimidas. Risas más cristalinas. El Dr. Zix estaba entusiasmado. Su superficie facetada brillaba con satisfacción académica. Estaban a punto de comenzar su parte favorita, un desglose detallado de cómo la pelvis humana fue claramente diseñada por un ingeniero borracho cuando su cristal de comunicación se iluminó con un pulso rojo urgente. El mensaje se desplazó por su centro visual. Emergencias en la embajada humana. Gravedad artificial. Se reportaron lesiones por mal funcionamiento. Se necesita un xenobiólogo cualificado. Inmediatamente. La forma cristalina del Dr. Zix se nubló brevemente con molestia. Mis sinceras disculpas, colegas, pero parece que nuestros amigos de calcio han tenido otro accidente. Comenzaron rápidamente. Recogiendo su botiquín, sus movimientos crearon un irritante tintineo. Presumiblemente, todos destrozaron sus estructuras de soporte prehistóricas. De nuevo, mientras salían apresurados de la sala de conferencias, el Dr. Zix murmuró para sí mismo en su lengua materna, una serie de sonidos que se traducían aproximadamente como «¿Quién construye una especie inteligente con tiza?» Y con ilusiones. Es como intentar construir una computadora cuántica con arena de playa. Su botiquín resonó contra su cadera cristalina mientras corrían hacia su transporte, temiendo ya el parche primitivo que tendrían que realizar en cualquier humano que hubiera logrado romper sus ramitas de calcio. Esta vez, lo último de la conferencia. Lo que se escuchó antes de que las puertas se cerraran fue el sonido distintivo de un doctor cristalino con un berrinche profesional, y por supuesto, tuvo que suceder durante mi conferencia sobre ineficiencia esquelética. El departamento de sincronización cósmica realmente se superó hoy. La forma cristalina del Dr. Zix refractó la iluminación de emergencia en patrones caóticos mientras se apresuraban al sector de mantenimiento de la embajada. La gravedad artificial aún se estaba estabilizando, creando un inquietante efecto de onda que hizo vibrar su estructura cristalina. Incómodamente, siguieron el sonido de la risa. «Hola allá abajo». Una voz alegre los llamó desde arriba. «¿O es allá arriba?» Es difícil saberlo con la gravedad tan indecisa. Los sensores visuales del Dr. Zix se ajustaron, enfocándose en el humano que colgaba boca abajo de un pozo de mantenimiento, 3 pisos más arriba. Sus sistemas de diagnóstico inmediatamente comenzaron a catalogar las lesiones. Fractura expuesta del fémur izquierdo, múltiples fracturas costales, traumatismo grave en el radio derecho y porna. El primer cristal. ¿Cómo estás consciente? El Dr. Zix exigió su traducción. Cristal luchaba por transmitir su indignación médica. Sus estructuras de soporte de calcio están gravemente comprometidas. La humana identificada por el enlace de la base de datos de la embajada del Dr. Zix como Sarah Chen, diplomática. Aide sonrió e intentó saludar, haciendo una ligera mueca. «Oh, buen doctor, estaba preocupada. Me preocupaba que enviaran primero a mantenimiento. Aunque supongo que podría decir que realmente he caído». Asterisco por la hospitalidad de la embajada. La forma cristalina del Dr. Zix estaba nublada por la confusión. «Intentas hacer broma mientras».
¿Experimentas un fallo esquelético catastrófico? Solo intentas. Levantar el ánimo de todos. Sara respondió y luego miró los generadores de gravedad parpadeantes. Aunque supongo que eso es lo que me metió en este lío en primer lugar. El equipo médico llegó con una camilla flotante y el Dr. Thix supervisó mientras extraían cuidadosamente a Sara del pozo. Los cristales del escáner zumbaban, documentando continuamente la magnitud total de sus lesiones, 17 fracturas distintas. Anunciaron con profesionalidad. Me temo. Nunca volverás a caminar. Comenzaremos los preparativos para el reemplazo esquelético completo de inmediato. Sara se rió e hizo una mueca. Ay, no me hagas reír, costillas, pero en serio, nunca más vuelvas a caminar, por favor. He tenido peores momentos jugando al rugby. El estado de ánimo del Dr. Thix cambió brevemente de azul profesional a naranja alarmado. El trauma claramente ha inducido delirio. Enfermera, revisa hasta que prepare 15 mililitros de suero para el pensamiento cristalino. No estoy delirando. Sara protestó mientras la subían a la camilla, aunque yo sí lo estoy. Asterisco colgó, asterisco sobre toda la situación de la gravedad, entiéndelo porque yo estaba colgado. No hay gente fuerte. Los dedos cristalinos del doctor chocaron contra su tableta de datos con agitación. El paciente mostró afecto inapropiado y confusión. Posible trauma cerebral también mostró signos preocupantes de intentar minimizar lesiones graves mediante un mecanismo de afrontamiento humano primitivo conocido como chistes. Escuché esas comillas en el aire. Sara dijo, y estoy bien, muy bien. No. Asterisco bien, obviamente. Pero esto no es nada que un poco de descanso y calcio no arreglen, aunque no diría que no a algunos analgésicos, estos juegos de palabras no son. Solo por diversión, estoy intentando con todas mis fuerzas no gritar ahora mismo. El Dr. Thix administró un cristal bloqueador del dolor. Actitud profesional se vio ligeramente perturbada. Por la continua alerta. Y coherencia verbal de sus pacientes en su experiencia. La mayoría de las especies con daño cristalino equivalente a estas fracturas ya se habrían destrozado en fragmentos inertes. Quizás los humanos tenían algún tipo de respaldo. Sistema de conciencia, dime, diplomático. Ayuda Chen, preguntaron mientras guiaban la camilla hacia el transporte médico. ¿Es este nivel de daño estructural común entre tu especie? Ah, sí, las fracturas ocurren todo el tiempo. Respondió Sara casualmente. Mi hermano se rompió ambos brazos al caerse de un árbol. Cuando tenía 10 años. Mamá se rompió el tobillo. Esquiando. Papá se rompió tantos huesos. Escalando rocas. Que sus esqueletos probablemente tienen más calcio que el equipo original en. Señale la traducción del Dr. Thix. Cristal. Falló brevemente la imposibilidad médica de estas declaraciones. Usted participa deliberadamente en actividades que comprometen su integridad estructural para recreation. Claro, debería ver lo que sucede en los deportes profesionales. Existe algo llamado hockey, por favor. El Dr. Thix interrumpió su forma reluciente de estrés. Conserve. Su energía para sanar. Claramente, el trauma le ha hecho confundir la realidad con algún tipo de programa de entretenimiento humano. Mientras subían a Sara al transporte, el Dr. Thix tomó nota para revisar sus funciones neuronales cada hora. Cualquier especie. Con esta calma sobre el daño estructural catastrófico. Claramente tenía graves problemas con sus capacidades de evaluación de riesgos. Quizás fue un efecto secundario de tener sus cerebros protegidos únicamente por calcio. Y espero que la sala de xenobiología del Centro Médico Galáctico brillara con cristales médicos de vanguardia. Cada habitación, calibrada según las necesidades ambientales precisas de las diferentes especies en lo que el Dr. Thix había designado como el calcio. Forma de vida. Cámara de recuperación. Sara Chen se sentó en la cama, recostada, comiendo alegremente un tazón de helado mientras su médico tenía lo que parecía ser un colapso profesional. ¿Cómo que no quiere huesos sintéticos de reemplazo? La forma cristalina del Dr. Thix había adquirido un inquietante color malva que el personal de enfermería nunca había visto antes. Estos son reemplazos de matriz de cristal de primera calidad.
Son prácticamente indestructibles. Gracias, pero estoy bien. Sara respondió, tomando más helado. Mis huesos se arreglarán solos, aunque el helado definitivamente ayuda con el calcio. Sabe. La traducción del Dr. Thix. Crystal, en realidad, los huesos no se arreglan solos. Así no es como funciona la integridad estructural. Luego me dirá que sus tejidos blandos también se regeneran espontáneamente. Sara hizo una pausa a mitad de la cuchara. O sea, sí lo hacen. ¿De qué otra manera Katz taladraría el movimiento? Profundizó en un alarmante púrpura. La enfermera. El paciente está experimentando episodios delirantes avanzados. Preparan el realidad. Cámara de estabilización, lado de la doctora. Sarah. Solo compara mi primer conjunto de escaneos con los nuevos. Verás que los huesos ya están empezando a unirse. Imposible. Las leyes de la física claramente. Estado. El Dr. Zix. Se quedó callado mirando la comparación. Los escaneos que flotaban en la pantalla holográfica. Sus dedos cristalinos. Chocaban entre sí con agitación. Esto no puede ser correcto. Las estructuras de calcio se están realineando, autorreparándose. Enfermera. Revisa el equipo de escaneo por si funciona mal. Pero durante los siguientes días, lo imposible siguió sucediendo. Los huesos de Sara continuaron su autorreparación no autorizada mientras el cambio de color del Dr. Thix pasaba por matices cada vez más preocupantes del espectro cristalino. Se obsesionaron con documentar el proceso, configurando matrices de escaneo continuo y tomando muestras cada 2 horas. Esto no tiene precedentes, murmuraron, revisando los datos por centésima vez. La actividad celular sugiere, pero eso significaría que no. Eso es completamente imposible, bastante normal para los humanos. De hecho, Sara comentó que ahora está sentada y trabajando en su tableta, aunque agradezco toda la atención. Los analgésicos que tienen son increíbles. El Dr. Thix apenas lo escuchó. Habiendo caído en una espiral de investigación a través de registros médicos humanos, su forma cristalina comenzó a desarrollar fracturas por estrés al descubrir el verdadero horror. Los humanos no solo sobrevivieron al daño esquelético regular, sino que también resolvieron activamente las actividades que probablemente lo causaron. ¿Qué es el skate?, exigieron, flotando sobre la cama de Sara con facetas de aspecto salvaje. ¡Oh, qué divertido! Montas esta patineta con ruedas y haces trucos. Me rompí la muñeca al aprender a hacer una voltereta a los 14 años. Las fracturas por estrés se profundizaron y practiqué parkour corriendo y saltando en entornos urbanos. Me rompí 3 dedos del pie y la clavícula, pero me volví muy bueno en las volteretas de pared. El Dr. Thix tuvo que ser llevado a una cámara de estabilización de cristal después de esa conversación. La noticia del humano autorreparador se extendió rápidamente por la comunidad médica. La habitación de Sara se convirtió en una parada habitual en las rondas del hospital con médicos extraterrestres de todos los departamentos que visitaban para presenciar el milagro de la regeneración de calcio. ¿Pero cómo sabes cuándo buscar? Atención médica, preguntó el Dr. Prix, un médico especializado en gas que tuvo que estar contenido en una esfera flotante especial. Ah, ya sabes. Sara se encogió de hombros. Camina y si sigue doliendo después de unos días, quizás deberías revisarlo. Todo el equipo médico tuvo que tomarse un momento para procesar esto. Camina y déjalo. La voz del Dr. Thix alcanzó un tono que hizo resonar los cristales. Experimentas daño estructural y tu solución es seguir aplicando presión en la zona dañada. Bueno, sí, a menos que sea muy grave, entonces podrías necesitar muletas por un rato. El Dr. LMX, un cirujano de estado líquido, estaba furioso, pero los protocolos de diagnóstico y los procedimientos de evaluación generalmente se pueden determinar si está roto al intentar moverlo. Sara ofreció amablemente, si se mueve, en cierto modo, definitivamente no debería. Probablemente sea hora de una radiografía. 3 residentes junior tuvieron que ser escoltados. El punto crítico llegó durante una discusión sobre medicina deportiva humana. Sara estaba explicando el concepto de volver a la carga. Después de una lesión sin darse cuenta de que ninguna de las especies alienígenas presentes tenía ningún contexto para los modismos terrestres. Volviste a montar deliberadamente la gran unidad de transporte orgánica que te dañó. El Dr. Thix preguntó a su matriz cristalina mostrando patrones de tensión peligrosos. ¿Qué? No, es solo un dicho. Significa volver a
Lo que fuera que estuvieras haciendo antes de... como que definitivamente volveré al yoga antigravedad una vez que sanen estas costillas. Todo el equipo médico se congeló. El Dr. Crystal empezó a fumar. Ligeramente. ¿Tienes la intención de volver a la actividad que causó daños estructurales catastróficos? Bueno, sí. Sarah sonrió. No puedo dejar que una nimiedad como un fallo de gravedad te detenga, aunque supongo que técnicamente me mantuvo de pie. El Dr. Zix tuvo que ser llevado en una camilla flotante. Su forma cristalina resonó en señal de angustia. Lo último que se les escuchó decir antes de ser colocados en estasis de emergencia fue que lo hacen por diversión, se rompen por diversión. Sarah los observó. Luego se dirigió al equipo médico restante. Tal vez no debería mencionar los 10º Games ahora mismo ni fútbol americano. O sea, fútbol americano. De hecho, probablemente sea mejor no mencionar fútbol americano ni hockey. Definitivamente no. El pabellón instituyó una nueva norma. Después de eso, ningún paciente humano podía explicar deportes terrestres ni actividades recreativas a profesionales médicos sin preparación. Las fracturas resultantes del cristal estaban ejerciendo demasiada presión sobre los recursos del departamento de reparación. 3 semanas después del incidente de gravedad, Sarah recibió autorización para regresar a tareas ligeras en la embajada. Sin embargo, el Dr. Zix no estaba autorizando nada. El médico cristalino se había convencido de que los humanos ocultaban algún tipo de tecnología regenerativa avanzada y estaban decididos a exponer la verdad. Murmuraron, acechando detrás de una planta decorativa en el pasillo de la embajada. Son nanobots o colchones de sanación cuántica. Su cristal de escaneo tarareó mientras Sarah pasaba, completamente consciente de su acosador, pero fingiendo no darse cuenta. Tal vez hayan convertido el calcio en un arma. Los métodos de investigación del doctor se volvieron cada vez más elaborados. Instalaron sensores médicos en la cafetería de la embajada, disfrazados de saleros, convencieron al personal de mantenimiento para que les permitiera añadir cristales de monitoreo atmosférico al sistema de ventilación. Incluso intentaron sobornar a la cafetera de Sarah para que informara sobre cualquier contenido mineral inusual en su café matutino. ¿No crees que esto se está volviendo un poco excesivo? La enfermera Chist preguntó para ayudar. El Dr. Zix configuró su 7º escáner del día. El humano parece estar sanando dentro de los parámetros normales de su especie. El cuerpo del Dr. Zix brillaba con indignación científica. Sus huesos se están regenerando sin el apoyo de la matriz cristalina. Sus depósitos de calcio se están reestructurando. Nada de esto es normal. Puedo oírte. ¿Sabes? Sarah llamó desde su escritorio. La planta detrás de la cual te escondes es de plástico y estás refractando luz por toda mi computadora. La pantalla del Dr. Zix. Emergió su dignidad profesional. Algo comprometida por las hojas falsas, pegadas a su superficie cristalina. Galena. Quizás te interese explicar cómo tu especie alcanza este nivel de manipulación biológica. ¿Cuál es tu secreto? Entrelazamiento cuántico. Manipulación temporal. Infusión de materia oscura. Sarah se recostó en su silla, luchando por mantener la cara seria. ¿Has considerado que tal vez simplemente evolucionamos de esta manera? Selección natural y todo eso. La evolución imposible. Nunca seleccionaría para un sistema tan ineficiente. Los requerimientos de energía solo se detuvieron al notar un pequeño corte en la mano de Sarah, hecho con un archivo. ¿Qué hace tu epidermis? Oh, esto. Sarah levantó la mano mostrando el corte que ya estaba sanando, apenas formando costra. Ya sabes cómo funciona la piel. El escaneo del Dr. Zix. El cristal casi se agrieta por un repentino aumento de poder. Tu capa epidérmica se autorrepara. Claro que todos nuestros tejidos hacen eso. Músculos. Piel, huesos e incluso dientes vuelven a crecer. El doctor, mientras se desarrollaba la forma cristalina. 3 nuevas fracturas por estrés en el lugar. Regeneration dental. Eso es. Eso es. Ellos tropezaron hacia atrás en la falsificación. Planta. Necesito documentar esto por razones científicas y posiblemente de salud mental. Sarah se sintió un poco culpable por no mencionar lo de los dientes de leche, pero la reacción del médico fue demasiado valiosa para corregirla. La semana siguiente, el Dr. Zix apareció en momentos cada vez más aleatorios,
armado con dispositivos de escaneo cada vez más exóticos que sacaba de los armarios de suministros, emergía de debajo de los escritorios y una vez incluso intentó disfrazarse de médico. Dejando a un lado la búsqueda y rescate, los encontró escondidos en su oficina una mañana. «Estás tarareando. Los seres de cristal no son muy buenos con el sigilo». Una fascinante observación sobre la resonancia cristalina. El Dr. Zix sacó un bloc de datos. Hablando de eso, ¿cómo mantienen los huesos su integridad estructural sin una matriz cristalina y por qué los humanos dañan deliberadamente estas estructuras autorreparadoras mediante actividades como los deportes competitivos? Bueno, Sara sonrió y decidió divertirse un poco más. Espera a escuchar cómo los huesos humanos se fortalecen. Se rompen como la parte curada, que es más resistente que la original. ¿Acaso Zix dejó caer su datapad? Se actualizan a través del daño. Su color cambió a un preocupante tono de piu. A continuación, me dirás que tus vías neuronales pueden reenraizarse. Después de la lesión, Sara abrió la boca y decidió que explicar la neuroplasticidad podría destrozar al pobre doctor. El estrés estaba afectando la estructura cristalina del Dr. Zix. Su forma, generalmente geométrica, comenzó a desarrollar patrones irregulares y su color azul profesional cambiaba constantemente a tonos cada vez más alarmantes. El personal del hospital inició una apuesta sobre cuándo finalmente se desmoronarían. «Mira estas lecturas», exclamaron a cualquiera que escuchara su voz golpeando frecuencias que hicieron vibrar las ventanas de la embajada. Sus estructuras de calcio no solo se reparan, se adaptan. Aprenden que son como una especie de arquitectura prehistórica autosuperadora. «Tal vez deberías tomarte un descanso», sugirió la enfermera Cincel, señalando la creciente red de fracturas por estrés en su matriz cristalina superior. «Tu propia estructura necesita mantenimiento». Romper. Los humanos rompen cosas constantemente por diversión. Y se hacen más fuertes, desafía todas las leyes conocidas de la ciencia de los materiales. Se giraron hacia Sara, que pasaba con su almuerzo. ¿Cómo no te aterroriza constantemente un fallo estructural catastrófico? Bueno, en cierto modo, Sara. Se encogió de hombros. Simplemente hacemos las cosas de todos modos. Oye, ¿quieres ver vídeos de fallos de parkour? La traducción del Dr. Zix. Crystal se apagó en defensa propia. La gota que colmó el vaso fue cuando Sara mencionó casualmente las tasas de regeneración tisular humana mientras el Dr. Zix calibraba un escáner molecular. ¿Sabes qué es realmente genial? Si extraes hasta el 75% de un hígado humano, volverá a crecer. El escáner cayó al suelo con un ruido metálico mientras la forma del Dr. Zix perdía brevemente la cohesión molecular. Cuando se reformaron, sus patrones geométricos, normalmente precisos, habían adquirido una cualidad claramente abstracta y expresionista. Eso es todo. Estoy llegando al fondo de esto. Tu especie no puede haber desarrollado un sistema de curación tan ineficiente pero inexplicablemente efectivo sin algún tipo de intervención tecnológica. Voy a demostrarlo si rompe cada cristal de mi cuerpo. Sara los vio alejarse furiosa, dejando un rastro de fragmentos geométricos y murmurando sobre conspiraciones basadas en calcio. Tal vez debería haber esperado un poco más antes de mencionar el asunto del hígado. La conferencia médica anual interespecies de la Embajada Galáctica estaba en pleno apogeo con delegados de todo el espacio conocido reunidos en el gran salón. Los médicos flotaban en forma de gas entre grupos de médicos cristalinos, mientras los cirujanos en estado líquido burbujeaban con entusiasmo en sus esferas de contención. Sara Chen disfrutaba de un momento de paz tras haber obtenido finalmente autorización médica para asistir a un acto público. Esa pieza duró, exactamente, 3 minutos y 27 segundos. Exijo la verdad. La voz del Dr. Zix resonó al otro lado del pasillo. Sus cristales ahora forman un preocupante caleidoscopio de colores que habían acorralado a Sara junto a la mesa de refrigerios, blandiendo un escáner médico como si fuera una acusación. Evasiones ya no imposibles. Procesos biológicos. ¿Cómo estás? El pasillo se quedó en silencio. Bueno, todo el silencio posible. Con varios series gaseosos presents, tendian a silver. Cuando se sorprendían. Sara dejó su bebida y hizo qué. Exactamente. El Dr. Zix proyectó un holograma de los huesos curados de Sara, y este otro holograma mostró la regeneración celular. Y especialmente un tercer holograma mostró las lecturas de densidad ósea en sus fracturas curadas. El proceso de curación humano. Sara preguntó inocentemente. Te dije que es natural, natural, natural.
La voz del Dr. Higgs alcanzó una frecuencia que hizo resonar todas las copas de champán de cristal. ¿Esperas que crea que la evolución produjo aleatoriamente una especie cuyo daño estructural los hace más fuertes, cuyos sistemas de soporte se regeneran sin intervención externa, cuyas formas juveniles tienen proporciones de flexibilidad que desafían la ciencia de los materiales? Ah, ¿te refieres a cómo los huesos de los niños pueden doblarse sin romperse? Sara sonrió. Sí, eso es genial, es porque no lo son. Completamente calcificado, pero realmente ayuda. Durante la fase de aprender a caminar, los profesionales médicos que lo rodeaban comenzaron a retroceder lentamente mientras el color del Dr. Higgs cambiaba a 7 nuevos tonos de angustia. Y luego está todo el asunto de cómo los huesos rotos sanan más fuertes al romperse. Sara continuó alegremente. El cuerpo básicamente crea un refuerzo adicional. Bastante eficiente, si lo piensas, eficiente. La traducción del Dr. Higgs, Crystal, generó eficientes depósitos de calcio distribuidos aleatoriamente que, de alguna manera, saben cómo mejorar. Efficients. Bueno, sí, quiero decir. Son solo células haciendo lo suyo, descomponiendo hueso viejo, construyendo hueso nuevo, adaptándose a los patrones de estrés. Sara se encogió de hombros. Procesos biológicos básicos que fueron la gota que colmó el vaso. La forma cristalina del Dr. Higgs vibró a una frecuencia alarmante y luego se rompió en piezas perfectamente geométricas que tintinearon musicalmente al caer al suelo. Los profesionales médicos reunidos se apresuraron hacia adelante preocupados, pero Sara levantó una mano. Está bien. Es normal para su especie. Se reformarán en un minuto. Efectivamente, los fragmentos de cristal comenzaron a reensamblarse, pero cuando el Dr. Higgs, enfermero reformado, el SLE checo, notó algo sin precedentes, el doctor gritó, ¡urgente! Sus fracturas por estrés. La forma del Dr. Higgs finalmente se estabilizó y miraron hacia abajo, a su propia estructura, donde había una red de fracturas por estrés tras semanas de angustia científica. Algo imposible estaba sucediendo. En lugar de los frenos limpios que requerían reemplazo, lo cual era normal para su especie, la matriz cristalina se estaba adaptando. La voz del Dr. Higgs era apenas un susurro. Esto es notable. Los patrones de fractura se están reorientando a lo largo de las líneas de estrés. La estructura cristalina está aprendiendo. Sara se inclinó para mirar. Oye, así es como funcionan los huesos humanos. El material se adapta a donde está sometido a mayor tensión. La sala estalló en un timbre emocionado mientras todos los seres cristalinos presentes se apresuraban a escanear la estructura del Dr. Higgs. La forma gaseosa. Los médicos silbaron asombrados y los cirujanos de estado líquido rebosaban de entusiasmo científico. Pero, ¿cómo se preguntaba el Dr. Higgs cómo su color volvía lentamente a un tono más profesional? Nuestra especie siempre ha requerido el reemplazo de las matrices cristalinas dañadas. Quizás un investigador cristalino experimentado sugirió que la exposición prolongada a los procesos biológicos humanos animó a su estructura cristalina a experimentar con nuevos métodos de reparación. El Dr. Higgs se volvió hacia Sara. Su forma ahora mostraba patrones completamente nuevos donde se habían producido las fracturas por estrés. ¿Te refieres a que nuestra obsesión por comprender la curación humana realmente enseñó a nuestras propias estructuras a sanar? Sara no pudo evitarlo. Supongo que podría decir que su investigación realmente abrió nuevos caminos esta vez cuando el Dr. Higgs se hizo añicos. Al menos se reían. 6 meses después del infame incidente de la conferencia médica, ahora conocido coloquialmente como la gran rotura cristalina, el artículo innovador del Dr. Higgs, la paradoja de la regeneración basada en calcio. ¿Por qué la menos eficiente? El sistema podría ser el más efectivo, se convirtió en la publicación más citada en la historia de la revista médica galáctica. La dedicatoria del artículo leída a Sara Chen me enseñó que la eficiencia no lo es todo y que a veces la mejor manera de fortalecerse es romper algunos paradigmas. El descubrimiento de la sanación adaptativa con cristales revolucionó el tratamiento para las especies cristalinas de toda la galaxia. En lugar de reemplazar las secciones dañadas, los médicos ahora animaban a las matrices cristalinas a repararse a sí mismas, lo que resultaba en estructuras más fuertes y resilientes. La propia forma del Dr. Higgs, que antes era un patrón geométrico perfecto, ahora mostraba una intrincada red de líneas de estrés curadas que ellos llamaban con orgullo las cicatrices de su investigación. El ascenso de Sara a jefa de relaciones médicas entre humanos y extraterrestres vino con una cláusula muy específica en su contrato. Bajo ninguna circunstancia, el // la designado // explicará las funciones biológicas humanas normales a profesionales médicos extraterrestres sin la preparación adecuada, sin el apoyo psicológico adecuado.
Mantenía una copia enmarcada de esta cláusula en la pared de su oficina, justo al lado de la del Dr. Zix. Papel lo improbable. La pareja se había hecho muy amiga, aunque sus almuerzos semanales a menudo resultaban en emergencias médicas menores. Cuando Sara mencionaba casualmente sus planes de fin de semana de escalada en solitario, decía que la matriz cristalina recientemente adaptativa del Dr. Zix estaba causando que desarrollara patrones de estrés empáticos. Por favor, le rogaban que al menos fingiera que usaba equipo de seguridad por el bien de mi integridad estructural. El personal médico del hospital se acostumbró a ver juntos al doctor cristalino y a su amigo humano. Sus conversaciones eran una mezcla de discusiones médicas serias y juegos de palabras terribles sobre la innovación en la investigación. Incluso colaboraron en un nuevo artículo sobre cómo la resiliencia humana está transformando la medicina galáctica. El Dr. Zix seguía insistiendo en escanear a Sara cada vez que se encontraban solo para mantener datos precisos a largo plazo, pero finalmente habían dejado de ocultar sensores médicos en su oficina, aunque ocasionalmente miraban su cafetera con recelo, convencidos de que debía estar dispensando una especie de fórmula regenerativa secreta, ¿sabes? Sara les contó durante uno de sus almuerzos. Algunos humanos beben algo llamado caldo de huesos para ayudar con la curación. La forma del Dr. Zix parpadeó brevemente. Por favor, dime que estás bromeando. Sara solo sonrió y tomó otro sorbo de su café, dejando a su amiga preguntándose si deberían comenzar una nueva investigación. Después de todo, un año después de la gran devastación cristalina, el Dr. Zix se encontraba en el mismo podio de la Academia Médica Galáctica donde comenzó nuestra historia. Su forma cristalina, ahora bellamente iluminada con patrones de estrés sanados, brillaba bajo las luces del aula mientras se dirigían a una nueva clase de estudiantes de xenobiología. La lección más importante que he aprendido en mi carrera, dijeron, señalando un holograma de varios sistemas de curación biológica, la eficiencia no lo es todo a veces. Los sistemas más robustos son los que parecen menos lógicos. Tomemos como ejemplo la estructura esquelética humana. Su comunicación cristalina. Se iluminó con un pulso rojo urgente. El mensaje era, urgencia breve, sala de traumatología Sara Chen. El formulario del Dr. Zix parpadeó brevemente con preocupación. Disculpen, estudiantes, parece que tenemos una demostración práctica de resiliencia humana. Se apresuraron a urgencias. Crystal Matrix ya se preparaba para lo peor. ¿Había intentado finalmente ese salto mortal de parkour del que había estado hablando, o era el concurso de comer chiles picantes que mencionó la semana pasada? Los humanos tenían tantas formas creativas de autolesionarse. En cambio, encontraron a Sara sentada en una camilla con un brazo roto, rodeada de 3 niños alienígenas muy preocupados y un embajador horrorizado. ¿Qué pasó?, exigió el Dr. Zix. ¿El escáner ya está tarareando? Bueno, Sara sonrió tímidamente. Estaba enseñando a los hijos del embajador a andar en patineta y resulta que su especie tiene un centro de gravedad muy diferente al de los humanos. Por el lado positivo, creo que descubrí una forma completamente nueva de romper un radio. El formulario del Dr. Zix sonó. Lo que solo podría describirse como un suspiro cristalino. Claro que sí, y supongo que consideras esto un intercambio cultural exitoso. Aunque quizá la próxima vez empecemos con algo más sencillo, como patinar. Por favor, no, Dr. Zix. Empezó a calibrar el acelerador de unión ósea. Acabo de conseguir que mis fracturas por estrés se curen con un patrón estéticamente agradable. Hablando de curación, los ojos de Sara brillaron con picardía. ¿Sabes que el hígado humano puede curarse? Primero, interrumpió el Dr. Zix apresuradamente. Aterradores hechos biológicos. Después, mucho más tarde, preferiblemente nunca. Pero no pudieron evitar notar que su matriz cristalina ya se estaba adaptando a los nuevos patrones de estrés, creando un diseño aún más interesante. Quizás, después de todo, había algo que decir sobre los sistemas ineficientes.